Muy buenas noches, mis amados hermanos. El seminario MINS les da la bienvenida. Esto es nuestro segundo curso del año 2022, por el cual nosotros estamos tratando de lograr una meta para poder tener un diplomado en consejería. Vamos a tomar el curso de antropología bíblica, pero va a tener un énfasis para poder entender la consejería. ¿Sí? Cada uno de los cursos van a estar entrelazados de una u otra manera para poder entender, porque si nosotros no entendemos la antropología, pues no vamos a poder aconsejar bien, ¿sí? ¿A qué me refiero? Que si hablamos de cocina, pues tenemos que contratar un chef de cocina. Si hablamos de seguridad, tenemos que hablar con alguien de las autoridades policiales o militares. Si hablamos de cada uno de los temas, hay un especialista. Entonces, para hablar de antropología, no vamos a acudir a ningún libro de filosofía o un tratado secular, sino vamos a ir a la Biblia. Antes de comenzar con este curso, les quiero decir que para los hermanos que están acreditándose, pues deben haber presentado sus tareas, no solamente deben de pagar su matrícula o su materia, haber inscrito, sino tienen que haber presentado sus tareas. Esta es una grabación también que queda para cada uno de los estudiantes que toman este curso a distancia. ¿Qué quiere decir? Que hay algunos hermanos que, pues, por la bondad del Señor, no entran o no están en la posibilidad de poder tomar la clase uniéndose al grupo, si no lo hacen en su propio tiempo. Y para esto nosotros les estamos dejando algunas indicaciones. Recuerden que cada uno de los módulos tiene sus propias tareas. Si usted está viendo este video, tiene que hacer un reporte de lectura y nosotros tenemos que estar muy dispuestos a terminar en 4 semanas. Vamos, después de darle la bienvenida, a orar para comenzar y le vamos a pedir un tiempo de oración a nuestro hermano Jairo Mancipe. Gracias, pastor. Señor Dios y Padre nuestro, en el nombre del Señor Jesús, oramos a ti. Nos dirigimos esta noche para agradecer la vida que nos das y los momentos especiales en que nos permites compartir acerca de tu palabra. Gracias por el ministerio de MINS y gracias por los tutores, los maestros, los pastores que se dedican a estudiar para poder transmitirnos el conocimiento que solamente viene de tu parte, que tú has permitido que ellos entiendan y que también nos permites a través de ellos entender. Señor, ponemos en tus manos este curso y que tu Espíritu Santo nos ayude para que todo lo que podamos aprender lo podamos también poner en práctica y podamos compartirlo con nuestros seres queridos, las personas que tú pones a nuestro alrededor. Te pedimos, Señor, que pronto nos permitas terminar de la capacitación acreditándonos en el ministerio, ya que algunos hemos hecho un alto, pero queremos retomar, Señor. Permítenos con el tiempo, con la economía y sobre todo con la disposición de cada uno. Así como en esta noche los hermanos se reúnen con disposición para entender y aprender más y más acerca de ti. El único conocimiento que vale para la eternidad es el que tú nos das y el que viene a través de tu palabra. Así que nos disponemos para recibirlo, Señor, a través de tu siervo, el pastor Juan José, y, Señor, que sea tu Espíritu Santo enseñándonos en esta noche. En el nombre del Señor Jesús, amén. Muy bien, mis amados hermanos, quiero un poco abrir la clase y dar la bienvenida a nuestro presbítero Luis Albornoz, que nos debe todo un curso completo. Nos da alegría tenerlo aquí, al diácono Otoniel, al pastor José Henry, ¿sí? A cada uno de los hermanos que estamos aquí reunidos. Y voy a abrir un poquito la sala para poder participar. ¿Qué entendemos por antropología? Por favor, quien quiera participar, puede levantar la mano y pueda también
se le pueda dar la palabra. ¿Qué entendemos por antropología? Muy bien, hermana Andrea, esposa del diácono Mario González. Cuidado del hombre. La que se encarga, pastor, de estudiar como la comunidad humana, como que esos rasgos o todo lo que caracteriza al ser humano. Muy bien, mi hermana Adriana, muchas gracias. ¿Quién más? Presbítero Juan López también puede participar. Todos los que están aquí podemos participar. Es una sala abierta para poder poner algunas bases. Buenas noches, hermanos. Carlitos, ¿cómo estás? Bienvenido. Bien, Te gracias. habías ausentado a estas clases de invitación y mira, ya estás con nosotros. Cuéntanos. Gracias, pastor. ¿Es estudiar las culturas Muy bien, y lo social? muy bien. No, ¿me estás preguntando o estás participando? Acá Estoy estamos. participando, pastor. Perfecto, muy bien. Ahora vamos a resolver eso. Gracias, Carlitos. ¿Quién más? Pastor José Henry, usted que es el ducho acá, hermano Jairo. Pastor, en la antropología es el estudio acerca del hombre, ¿no? Muy bien, muchas gracias. Eso me parece muy acertado. ¿Quién más? Por favor, no tengamos temor porque no vamos a dar una respuesta posiblemente ya mismo, sino poco a poco. Buenas noches, pastor. Lo mismo que el pastor José Henry, el estudio acerca de la Natalie, sal del túnel, por favor, no vayas a la luz. Pastor, buenas noches, que tengo los audífonos puestos. ¿Qué es? ¿Qué dijo el pastor Henry? El estudio acerca del hombre. Muy bien. ¿Alguien más para poder avanzar con nuestra clase? Sí, pastor, de antropología, pues, según recuerdo, antropos significa humanidad y logía es como la ley, como la norma que estudia a la humanidad, ¿no? Como la ciencia que estudia y que se basa en el conocimiento del hombre. Muy bien. Quiero que sepamos que muchos de los nombres de los cursos de teología, como amarteología, antropología, soteriología, casi todos provienen de raíces griegas, ¿sí? Y también muchos de ellos de las escuelas griegas. Por eso nosotros vamos a encontrar en algunos casos mucho material sobre esto. Pero en este caso particular, tenemos que detenernos un poquito y hablar de la creación del hombre, ¿sí? La que se encuentra preferiblemente en Génesis, pero toda la Biblia habla acerca del hombre, de dónde viene, el por qué y el para qué están en la tierra. Y de eso se trata este curso, antropología, porque realmente nosotros, y yo quiero que nosotros evaluemos algo, cuando damos consejos, casi siempre primero queremos hacer lo que en el curso pasado dijimos que no hay que hacer, solucionar el problema. Entonces uno dice, estoy enfermo. Pues, ¿cuál es la solución? Vaya al médico. No, ya fui al médico, entonces tómese los medicamentos. Básicamente, o sea, pero fíjense que la Biblia no nos trata de esa manera ni nos dice de esa manera. Ahora, eso es con relación a la biología. Con relación a los problemas que podemos encontrar en la humanidad pasa exactamente lo mismo. Tengo problemas con mis hijos, tengo problemas en el hogar, tengo problemas con la economía y casi siempre los cristianos dicen algo muy interesante. Vayan a la iglesia, como que si tú vas a la iglesia y te solucionan los problemas. Por eso, por decir, el testimonio del presbítero de Uruguay, Juan, que está aquí, aprovechándolo, porque no siempre puede estar porque su salud muchas veces está muy deteriorada. Él es un fiel creyente, es un hombre muy responsable, es presbítero en su iglesia, pero la salud no le ha cambiado desde que ha creído en el Señor, posiblemente ha empeorado. O sea, ir a la iglesia
no nos cambia. Entonces, entender la antropología es algo muy, muy importante. Presbítero Juan, perdóneme por haberlo puesto por ejemplo, pero me pareció muy interesante. Sí, muy interesante. Y la Biblia aborda al hombre o la humanidad desde la creación. Recuerden que hay algo muy importante. Ustedes saben que la Biblia se empezó a escribir 2000 años después aproximadamente de que el hombre fue creado. Y lo primero que Dios inspiró al autor bíblico fue: le vamos a contar al pueblo de Dios de dónde vienen. ¿Por qué están en esta tierra? ¿Para qué están en esta tierra? Esa es la pregunta existencial de todos los seres humanos. Hoy tomé un taxi y me encontré con un vecino de mi barrio. Me dice: yo conozco a su esposa. Me dice: yo lo conozco a usted. ¿Verdad? Qué interesante. ¿Sí? Yo iba para ir a hacer una cotización y me lo encontré y me contó que su hijo se había suicidado porque no tenía esas respuestas. ¿Por qué estoy aquí? ¿Para qué estoy aquí? Y quien no sabe de dónde viene, no sabe para dónde va. Y la antropología bíblica quiere dar esta respuesta. Entonces, aquí viene esa pregunta de la cual estamos nosotros navegando. ¿Qué es la antropología bíblica? ¿Sí? Y bueno, la respuesta es la doctrina del hombre. Ahora, cuando estamos hablando de la doctrina del hombre, nosotros tenemos que responder: ¿qué es el hombre? Y nosotros, en esa respuesta que nos da la Biblia, debemos recordar que es la palabra de Dios que presenta ese origen y todas las características del hombre, así como su futuro en esta tierra, su futuro, su fin en esta tierra. Posiblemente en esa oración faltó una coma. Si le preguntáramos a Juan David, que es el más joven de este curso, sería algo muy interesante que nos dijera qué le enseñan en el colegio, el hombre de dónde viene. Juan David, ¿tú estás ahí? Hermano Juan David Dávila. Señor, En el colegio, ¿cómo te han enseñado de dónde viene el hombre? de una explosión. ¿De una qué? Explosión llamada el Big Bang. Sí, o sea, es una locura, es una teoría. Primero venimos del mono por la evolución, ¿se acuerdan de Charles Darwin? Y ahora salieron que no, es una explosión, o sea, el universo explosionó y generó vida. Ahora, ¿por qué yo le pregunto a Juan David? Porque eso es lo que tenemos que combatir en nuestras mentes. ¿De dónde viene el hombre? Dice la Biblia. Es una pregunta. Fue Creación de creado Dios. por Dios. Muy bien. Es creación de Dios. Ahora, ustedes saben que yo siempre soy bastante diferente a los profesores que ustedes normalmente tienen. Y que normalmente a veces encontramos, y me gusta profundizar y tener una perspectiva. Si voy a hablar de la antropología que encontramos en los libros de teología, pues sería como un recorderis de muchas cosas, ¿sí? El Señor lo creó, lo hizo a su imagen y semejanza, estaríamos hasta un año en Génesis capítulo 1 y capítulo 2. Sin embargo, yo les voy a presentar una estructura de este curso un poco parecida, pero para poder meditar en 4 semanas algo muy importante. Primero, el origen y misión del hombre. ¿De dónde viene? ¿Para qué viene? Y aunque esto parezca que va a decantar en Génesis, no va a ser así de esa manera. La constitución del hombre. O sea, si nosotros entendemos primero de dónde viene y cuál es su misión, vamos a entender cuál es su constitución.
¿Por qué razón? Porque de acuerdo a lo que nosotros creemos que somos, es como nosotros vamos a responder en esta vida. Si nosotros pensamos que somos querubines, posiblemente vamos a estar caminando en una nube o andando por las nubes. O si pensamos que somos extraterrestres, pues vamos a estar pensando de esa manera o como alguien dijo, somos la basura extraterrestre. No, no, nada de eso. Yo quiero que nosotros sepamos que en este día vamos a entender el origen del hombre y la misión del hombre, pero de acuerdo a la Biblia, a las particularidades generales de la Biblia, no a las particularidades individuales. ¿Por qué se los digo? Porque normalmente la antropología parten desde la individualidad. Ah, yo soy hombre, entonces esto tengo que hacer. Tú eres mujer, esto tienes que hacer. No, hay unas particularidades generales que descansan en Dios y no en el ser humano. Y eso me parece muy importante. Pero entendiendo esta estructura, vamos a poder hilar con la consejería cómo responderle a alguien la razón de su vida. El porqué de la vida, el porqué de la felicidad, el porqué de las bienaventuranzas, el porqué del amor, el porqué del matrimonio, el porqué de la iglesia. Porque les aseguro que muchos de nosotros, confesándonos bíblicos, reformados, calvinistas, muchos de nosotros, a veces terminamos siendo bastante paganitos en nuestras prácticas y conclusiones. ¿Preguntas hasta aquí? Todo claro, pastor. Muy bien, espero haberles llamado la atención. Entonces, esto es fácil en un sentido. ¿Cuál es el origen del hombre? Dios. Eso dice la Biblia. Creó Dios al hombre. ¿Cuál sería la misión del hombre? A ver, cuéntenme ustedes y ayúdenme, pero participen. Sojuzgar. Sojuzgar la tierra, muy bien, interesante. ¿Qué más? Multiplicarse. Muy bien, descendencia. ¿Qué más pudiéramos decir? Queridos hermanos, mire, acá tenemos un grupo bastante grueso. Está Jairito, el diácono Aldemar, el presbítero Luis Gobernar. Albornoz. Sí, gobernar. Digan, por favor. O sea, ¿cuál será nuestra misión acá? Dios nos creó para glorificar. Predicar. Muy bien, Pastor José Henry nos decía. Dios nos creó para glorificarle, para su gloria. Bueno, Carlitos, ¿qué nos decía? Para predicar. Para predicar la palabra. Muy bien. Entonces estamos viendo todas estas cosas que son muy, muy interesantes. Pero fíjense que ustedes siguen en la individualidad. Hasta ahorita no he visto el propósito de Dios. Claro, usted lo está viendo desde su perspectiva personal, desde su entendimiento. Para extender el reino de Dios. Muy bien. ¿Quién más? Deme un segundo y yo estoy escuchando lo que me están diciendo. Si mañana no me llegan un material rápido, yo hago lo que más pueda llegar. Pero si no me llegan a llevar un material o algo y me toca venir temprano, pues yo llego acá. Vale, ¿listo? Sí, señor. Avanzamos y terminamos. Sí. Listo, Víctor, muchas gracias. Muy bien, entonces, ¿alguien más? Estoy aquí pendiente de sus respuestas. Muy bien, diácono Otto, hermana Jenny, para llevar su mensaje. ¿Alguien más? ¿Por qué están tan tímidos? Así me gustaría que fueran en sus hogares. Para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz, o sea, sabiendo que, como dice Pedro, somos sacerdotes, y con ese fin de proclamar, y aún como dicen Romanos, que
en Romanos capítulo 8, de que somos creados conforme a reflejar. Fuimos adoptados, llamados, creados primeramente, pero fuimos adoptados por su gracia para reflejar a Cristo en nosotros, ¿no? Como sabemos que la iglesia, que Cristo, bueno, reina a través de la iglesia, y la iglesia somos nosotros. O sea que estamos para anunciar, para hacer la luz, la sal en medio de donde vivimos y en medio del mundo global que estamos viviendo. Muy bien, presbítero, muchas gracias. Entonces, Pastor. miren, mi hermano Jairo, candidato a ser anciano. Gracias, pastor. No, pues pensando en las dos preguntas, ¿no? Primero, ¿de dónde viene? Pues yo estaba pensando casualmente eso esta semana y pues las características del hombre, aparte de que vienen de Dios, son imagen y semejanza del Hijo Eterno de Dios, quien tiene un cuerpo desde la eternidad, ¿no? Entonces, de ahí venimos y complementando lo que dijo el presbítero Juan, nuestro propósito es multiplicar la imagen de Dios. Dios nos hizo a su imagen y semejanza. Y nuestro propósito es multiplicar la imagen de Dios. Muy bien, muchas gracias. Ahora vamos a encontrar en el desarrollo de la clase ese de dónde viene y para qué estamos acá. Esto es algo que a mí me gusta siempre entrar como en algunas cosas muy claras. Primero, la antropología teológica se preocupa únicamente por lo que dice la Biblia. Sí, a mí me gustaría que Juan David prestara mucha atención porque no vaya a ser que en un examen en el colegio le pregunten de dónde viene el hombre. No, fue creado por Dios. Bueno, si está en religión está bien, si no tiene que responder conforme le están enseñando, no porque sea verdad, sino porque está en un curso que tiene que aprobar bajo esas respuestas, pero la verdad la tiene la Biblia. Sí, sí me comprenden. Teológicamente nosotros tenemos que ir solo a la Biblia para poder hablar del hombre y de la relación en la que está y debería estar con Dios. Y algo muy importante que nosotros tenemos que pensar cuando hablamos del origen es que fue creado hombre y mujer, como ustedes lo ven en pantalla y como ustedes lo han dicho. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó y los bendijo Dios y les dijo, fructificad, multiplicad, llenad la tierra y sojuzgadla y señorear en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Hago una pregunta y ayúdenme para participar. Alice, también la quiero ver participando, por favor. Hemos sido creados por Dios, hombre y mujer. Ustedes, conforme a ese versículo que está ahí plasmado, ¿cuál es la importancia de este origen? La importancia de que haya creado hombre y mujer. Conforme al versículo, ¿cuál es la importancia de esa creación? O sea, ¿qué es lo relevante de esa creación? Dice, creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Muy bien, Yanli. Sigue, Andreita. No, espérame que voy a analizar. De Dios. Que nos creó a su imagen y semejanza. De Dios. Muy bien. Lo relevante es que fuimos creados a imagen de Dios. O sea, lo relevante no es que seamos varón y A hembra. imagen de Dios. Exacto, sí, muy A bien. imagen de Dios. Andreita, por acá, Yanli, Raquelita respondieron a imagen de Dios. Y eso es algo que yo quiero que nosotros pensemos. O sea, no desde la perspectiva individual, porque nosotros por lo general respondemos, sí, soy creación de Dios, soy hombre. Y la mujer dice, yo soy mujer. Fíjense que esa dicotomía en la creación ha hecho que el machismo, por un lado, se enseñoree
y por otro lado el feminismo. Y es una situación distorsionada del propósito de la creación, porque Dios creó al hombre y a la mujer a su imagen conforme a su semejanza, para darle unos encargos, ¿sí? Antropológicamente nosotros podemos estar en solo estos versículos entendiendo primero la diferencia de hombre y de mujer de sí mismos, pero también a su vez que Dios solo hizo una creación. ¿Es comprensible lo que estoy diciendo? O sea, Dios creó hombre y mujer, pero solo hizo una creación. ¿Es comprensible? Sí, señor. ¿Me la puede explicar? No lo entiendo. Se creó un solo, se crea una sola especie, hombre. Ahí está la mujer y el hombre. Muy bien. Se los pongo de esta manera. Dios creó la especie humana y la creó en el varón, en Adán. Génesis 2 nos va a hacer una explicación que Eva procede de Adán y Adán de Dios. ¿Ahora sí es más claro? Seres humanos, pastor. Sí, es verdad. La palabra Adán puede significar dos cosas, ¿sí? Desde la perspectiva general, humanidad, desde la perspectiva individual, es el hombre Adán, ¿sí? Pero lo que yo quiero que nosotros comprendamos que Dios solo creó al hombre y del hombre tomó e hizo la mujer. Esto no es en detrimento de la mujer, sino para entender cómo Dios crea todas las cosas. Voy a hacer otro ejemplo. Si nosotros pudiéramos ver en Génesis capítulo 1, Dios creó todas las cosas. ¿De qué? De la nada. Pero ustedes se han dado cuenta que hay algo muy particular, que los animales de dónde salen, los peces de dónde salen y los animales que vuelan de dónde salen. ¿Sí se han dado cuenta? Si no estoy... De Dios, de Dios mismo, con su palabra. Todo lo que creó, lo creó con su palabra. Muy bien. Pero fíjense lo interesante. Dios creó la tierra y dice que la tierra produzca los seres vivos, así como los que están en el agua, del agua, y los que están en el aire, del aire. Mi hermana Sonia, muy buenas noches. Entonces, el curso de antropología nos quiere dar a entender y por qué es el segundo curso. Ya hemos entendido quién es el consejero, cuál es el consejo, quiénes son las personas que se aconsejan y los aconsejados. Todo tiene que ver con Dios, si es así o no. Ahora, nosotros tenemos que conocer a quién aconsejamos, su esencia. Y esta creación de Dios fue tomada de una manera espectacular, milagrosa y poderosa del polvo de la tierra. Cada uno de nosotros nos quedamos a veces con los grafiquitos de la escuela dominical, donde vemos el muñequito de barro que hace Dios y el muñequito empieza como a tomar vida, como si fuera un acto hollywoodense. Pero fíjense que la Biblia no dice eso. La Biblia no dice que Dios hizo un muñequito de barro y sopló. ¿Qué dice la Biblia? Que Dios lo creó. Que Dios nos creó a su imagen y semejanza. Sí, muy bien, presbítero Luis Albornoz. Pero dice que tomó polvo de la tierra. Ahora, cuando usted piensa en el polvo, no sé si alguna vez usted ha estado en obra de remodelación. Yo en este momento estoy. Entonces, por donde yo paso mi dedo, hay un polvillo que queda, ¿sí? Y el Señor posiblemente con su dedo tomó un polvillo y sopló aliento de vida. Y sopló aliento de vida y formó a Adán, ¿sí? Al hombre. Y miren,
sigue el mismo patrón y la misma idea de creación. La mujer es tomada del hombre y el hombre fue tomado también de la tierra. Ahora, esto es muy importante. ¿Por qué razón? Porque yo quiero que nosotros meditemos en algo y pensando un poco en la consejería. Alguien llega y dice, estoy enfermo, tengo cáncer. No importa la edad que a uno le digan, tiene cáncer, eso es muy doloroso y muy triste. Porque cuando a usted le dicen, tengo cáncer, ¿en qué está pensando? Inmediatamente, ¿a qué asocia? Me voy a morir. ¿Si es así o no? Sí, si a usted le dicen, tiene COVID, hay mucha posibilidad de vida ahorita. Cualquier enfermedad, pero a usted dice, tengo cáncer, uno piensa en la muerte. ¿Por qué yo les estoy diciendo esto? Porque muchas de las personas cuando dicen, vamos a orar para que el Señor te sane. Oigan, como usted como consejero bíblico, ¿usted está seguro que Dios quiere sanar a esa persona? Es más, ¿está seguro que Dios va a hacer que por esa enfermedad se va a sanar y para la gloria de su nombre tiene que sobrevivir? Dios le dijo a las hermanas de Lázaro, a María y a Marta, yo no vine pronto, básicamente dijo eso, yo no vine pronto porque yo quería que Lázaro se muriera, porque lo voy a resucitar. Pastor, aquí en Génesis 6, tú ves que dice la maldad del hombre. Entonces dice en Génesis 6:1 dice que aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, entonces si tú ves que ahí está los dos, tanto la hembra como el varón. Sí. Porque entonces ahí se entiende sobre que la especie humana son hombres, tanto mujeres como varones. Sí, eso es O verdad. sea, hay especie. O sea, la Sí. especie, la humanidad es eso. Entonces, por eso habla de hombres, pero en los hombres se refiere a mujeres y a hombres. Sí, eso es verdad. Lo que yo dije, Es que, no, Andraíta, sino que quería buscar otro versículo donde hablaran sobre los hombres. muy bien, Y este Andraíta, habla sobre los hombres. y tu aporte es válido. Pero recuerden que yo al comenzar la clase, yo dije que cuando la Biblia cita el nombre de Adán, tiene dos connotaciones. Adán como humanidad, donde está lo que tú estás diciendo, hombres, donde están hombres y mujeres, pero también la particularidad de Adán como la persona de Adán, padre de Caín y de Abel y de Set, esposo de Eva, porque también es un nombre. O sea, tiene esas dos particularidades ese nombre. Ahora, ¿a dónde yo quiero ir, queridos hermanos? Que nosotros tenemos que aprender a aconsejar conociendo la antropología de Dios de manera clara. Dios quiere que muchos de los hijos de Dios mueran jóvenes y se vayan jóvenes. No siempre Dios ha de sanar. Y esto es duro y fuerte para quien esté pasando una enfermedad terminal o una enfermedad donde peligre su vida. Pero no siempre tenemos que orar por la vida, sino tenemos que orar por la salvación y por perseverar hasta el final, porque el final no lo conocemos. Nuestro final pueden ser, yo he visto niños con cáncer y a mí me han dicho, ¿y dónde está Dios? ¿Cómo permite que un niño tenga cáncer? ¿Cómo lo aconsejaría usted? Conociendo una antropología correcta. ¿Por qué fuimos creados? ¿Para qué fuimos creados? Y que en todo Dios se glorifica. Que no siempre tenemos que orar por la vida mortal, porque en algún momento nos vamos a tener que ir. Lo que debemos orar es por estar firmes hasta el final. Porque si no, miren mis amados hermanos, uno puede entrar en una depresión profunda. Porque si usted es un hombre de oración o una mujer de oración, una persona que se congrega, una persona que diezma, una persona que sirve en la iglesia, uno dice, Señor, en respuesta quiero salud. Pero lo que dice la Biblia es que nosotros fuimos creados del polvo de la tierra. ¿Sí?
Sí, sí, no sé si me estoy haciendo comprender. Si no, por favor, díganme, por favor. Ajá. Sí, 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 sí me están comprendiendo, mis amados hermanos, sí me estoy dando a entender. Sí, pastor. Eso es Pastor, algo, dígame. pastor, pero de todas maneras nosotros sí debemos orar por los enfermos, pero esperar la voluntad del Señor, ¿sí? Sí, claro. No le vamos a decir, mi hermana tienes cáncer o mi hermano tienes cáncer, prepárate, vas a morir porque tú no sabes. Ni tú, ni yo, ni nadie. Sino lo que yo estoy diciendo es que tenemos que entender algo, que el Señor nos creó del polvo de la tierra. ¿Qué implicaciones tiene? Yo les voy a hacer una pregunta, pero, pero es para los hermanos que no han estudiado conmigo, ¿sí? Es un poquito porque yo sé que los otros sí van a tener la respuesta. ¿Dios creó al hombre eterno o no eterno? Esto es una pregunta para los nuevos. Al principio sí, pero en la desobediencia entró el pecado y, bueno, fue muerto espiritualmente, separado de Dios Muy y bien, muerto presbítero. espiritualmente en pecado. Presbítero Juan, yo le hago una pregunta. ¿No es una Sí. contradicción decir que Dios nos creó eternos y luego la consecuencia solo sea espiritual? O sea, el tema es que estaba en la responsabilidad del hombre en obedecerle Sí, yo no y el estoy hombre hablando le de la desobedeció. responsabilidad, sino de las consecuencias. Cuando le dice, no comerás del árbol porque ciertamente morirás, el hombre comió. Ahora el hebreo, cuando pone la palabra ciertamente, es algo que inevitablemente va a suceder. Yo veo que Eva come y no muere físicamente, pero sí hay la consecuencia inmediata para la vida de ella. Ella con malicia se acerca a su marido, no le dice que comió, le dice que coma, no le dice que Satanás la había convencido, sino come y induce a su esposo a comer. Y Adán come. La pregunta es, ¿por qué no murió si la muerte era inminente, de acuerdo a la promesa? La Biblia dice que todas las promesas de Dios son sí y amén. Entonces, quiero explicar rápidamente porque esta es una clase que yo ya he explicado posiblemente en otros momentos, porque la Biblia no habla de una consecuencia espiritual, sino habla de una consecuencia. Dice, si comes del árbol, ciertamente morirás. Ahora, si partimos de la creación, ¿el mundo fue creado eterno? Sería la siguiente pregunta, porque si la mujer fue tomada del hombre, o sea, tienen la misma naturaleza física, biológica, ¿si es así o no? O sea, la mujer es tan humana como el hombre, porque Dios hizo la especie humana. ¿Es claro? Ahora, ¿lo hizo eterno o no? Todavía no voy a responder. Ahora, ¿el hombre de dónde fue tomado? Del polvo de la tierra, o sea, de lo que ya Dios había creado. En Génesis capítulo 1, en los primeros versículos nos dicen que la tierra fue creada desordenada y vacía y Dios después le dio orden. Y nos habla de la vida y nos habla de la multiplicación, nos habla del trabajo, nos habla de los ecosistemas. Pregunto yo, ¿los leoncitos en Génesis 1 y 2 no tenían colmillos? Claro que sí. ¿Eran carnívoros? ¿Y los Sí, claro. pececitos grandes se comían a los pececitos chiquitos? Sí. Pastor, mira, Génesis 3:19, ahí nos da como una respuesta cuando dice que con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra porque de ella fuiste tomado, pues Ajá. polvo eres y al polvo Bueno, volverás.
Yo quiero profundizar en esto. ¿Por qué razón? Porque nosotros hemos atribuido la muerte física como castigo o como consecuencia de la desobediencia. Sin No. embargo, la palabra muerte en la Biblia lo que indica no es muerte física, sino separación. ¿Si es así o no? Ahora, cuando el hombre peca contra Dios, cuando Eva peca contra Dios, lo primero que notamos es su separación de Dios. ¿Por qué razón? Porque ella con mucha maldad y mucha malicia se acerca a su esposo para que peque igual que ella. ¿Se han dado cuenta que el drogadicto invita a otros a ser drogadictos, el alcohólico a ser alcohólicos con otros? No importa si son sus hijos, su esposa, quien sea. El ladrón induce a ser ladrón a todos los de su familia. Es como algo permanente. Ahora, ¿por qué yo les digo esto, queridos hermanos? Porque la antropología bíblica nos va a decir claramente que el hombre fue tomado del polvo de la tierra, y lo que nuestra hermana Andrea dice en Génesis 3:19 no nos dice que volverá al polvo como castigo, sino que el castigo es hasta cuando vuelva a ser polvo. ¿Si es claro o no es claro? Sí, pastor, yo entiendo ahí, y si alguna vez, creo que tú no lo enseñaste, que igual nosotros somos, así no hubiera habido la caída, eran temporales, o sea, Sí. igual íbamos a morir, Ahora, igual se iban a morir. muy bien, claro. Y yo les voy a decir por qué. Porque el proceso de reproducción implica multiplicación de células y muerte de células. Y nosotros vemos acá en Génesis 1 que dice que varón y hembra los creó y los bendijo y les dijo fructificados, multiplicados, y tenemos que entender el diseño de Dios. Y el diseño de Dios no ha sido alterado. Eva, si no hubiese pecado, se hubiese embarazado por 9 meses. Y hubiese tenido que romper fuente y hubiese tenido que tener un hijo, porque ese es el diseño de Dios. Y los niños hubiesen tenido que amamantarse. ¿Sí me comprenden? Ahora, ¿por qué yo les digo esto? Porque la muerte física es parte de la realidad del ser humano mortal. La mortalidad y la temporalidad es esta. Ahora, ¿cuál es otra de las realidades de Génesis? Que el hombre está sin pecado, pero a su vez está sin Cristo. O sea, si a mí me dice algún hermanito, es que Dios ha planeado a volver al estado del paraíso, no es una buena noticia. Porque puedo estar sin pecado, pero si estoy sin Cristo, tengo la gran posibilidad de volver a pecar. Sí me están comprendiendo. Estoy siendo, sí. Por eso es una falacia decir que el hombre solo tuvo una consecuencia espiritual. ¿Por qué razón? Porque esa dicotomía de la vida hace que yo tenga lo espiritual y lo secular. Voy a hacer un ejemplo. El domingo es un día espiritual, y el lunes y el martes y el miércoles. O sea, yo como crío a mis hijos, cómo gobierno mi hogar, cómo trabajo, cómo me relaciono con el mundo, es pensando en el día del Señor, y se los puedo demostrar en Génesis antes del pecado. Génesis 2, Dios invita a Adán ¿a qué? Génesis 2, leo. Fueron pues acabados los cielos y la tierra, todo el ejército de ellos, y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo, y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho. En ese momento el hombre reposó con Dios. Fíjense que es el día séptimo de Dios, pero el primer día del hombre. Antes de trabajar hay que reposar. Por eso nosotros seguimos en el mismo día domingo. Ahora, entendiendo que Dios creó al hombre, lo creó del polvo de la tierra, de una tierra finita, mortal. Por tanto, el hombre es mortal.
Por eso la muerte, y si ustedes van a todos los versículos que tienen que ver con la muerte física, habla de un dormir, no habla de una condición de maldición. Ahora, el ser muerto por asesinato en una cruz, eso es maldición. Pero no la muerte física como tal. ¿Por qué razón? Porque no podemos creer en lo que los testigos de Jehová creen, que seremos vueltos al paraíso, y si tú eres un niño estarás jugando con la serpiente y a la vez con el león y a la vez con el oso bravo, porque de eso no se trata los cielos nuevos y la tierra nueva, sino de estar con Cristo. ¿Es claro hasta aquí, mis amados hermanos? ¿Tienen alguna pregunta? No sé si, pastor, usted lo hizo con intención, pero cuando hizo la pregunta fue que por qué Dios creó al hombre eterno. El único eterno, pues, es Dios, No, ¿no? yo hice la pregunta, ¿Dios creó al hombre eterno? Y la La respuesta es respuesta no, es no. porque... La respuesta es no. Entonces sí fue su intención, perdón, pastor. Sí, claro, no, sí fue intencional porque yo quiero que ustedes razonen. Yo no quiero que estén así como los burritos, sino no lo creó eterno por dos razones. Primero, porque lo creó mortal. No lo creó eterno. Segundo, porque le dio un espíritu inmortal. Toda la Biblia dice que el espíritu que Dios sopló en el hombre es inmortal. Nunca se refiere al cuerpo. Solo el cuerpo glorificado es inmortal. Repitan conmigo, solo el cuerpo glorificado es inmortal. ¿Adán tenía un cuerpo glorificado? No. Tenía un cuerpo biológicamente perfecto, bueno en gran manera, pero no inmortal. ¿Sí me comprenden? Dios lo dijo en Génesis 3:19 que nuestra hermana Andrea leyó, adelantándose un poquito a mi razonamiento y siendo muy buena alumna. ¿Por qué razón? Porque el castigo no está en volver al polvo. El castigo es hasta que vuelvas al polvo y después vienen las consecuencias del juicio final. ¿Es claro hasta aquí? ¿Tienen alguna pregunta? Ojo que yo me estoy acá quedando muy tranquilo para que me puedan responder. Entonces, bueno, hay una segunda pregunta. La respuesta entonces, pastor, es que Dios no creó al hombre eterno, sino lo creó con un alma inmortal. Aunque su cuerpo muere, su alma sí es inmortal, pero no eterna. Muy bien. Muy bien, mi hermana Alice. Perfecto. Perdóneme que hace un rato no le permití hablar y recién me doy cuenta. ¿Sí? Y somos responsables, somos agentes responsables. Miren lo que dice el Salmo 8, versículos 3 al 6. Dios es el único eterno. Muy bien, mi hermana Alice. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tenga de él memoria? Y el hijo del hombre para que lo visites. Le has hecho un poco menor a los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos, todo lo pusiste debajo de sus pies. Miren lo interesante, Dios lo pone al hombre, porque esto es la palabra de Dios, la exclamación del salmista es, ¿quién es el hombre? Es alguien que es mortal. Eso es lo que está diciendo y no está diciendo a causa del pecado. Recuerden que nuestra posición reformada no es infralaxariana, sino supralaxariana. No solamente para el decreto eterno de Dios, sino para la realidad de diseño de Dios que tuvo para con el hombre y con la humanidad. Porque si no, hubiésemos dicho que la venida de Cristo hubiese dependido de Adán. Pastor, por favor, ¿me explicas lo de infralaxariana y el otro término, por favor? Muy bien. ¿Quién aquí yo sé que usted, algunos de los que están en clase lo conoce. Entonces, ¿alguien me ayuda?
Bueno, nadie me quiere ayudar, me tocó a mí otra vez. Conste que yo soy muy participativo y acá están como muy tímidos. Hagan una línea en la pantalla, así por la mitad, de derecha a izquierda, de arriba a abajo, como ustedes quieran. Pero en esa línea, vean la palabra pecado. Para el infralaxariano, dice, todo iba bien hasta que el hombre pecó y a partir de ese momento Dios decretó todas las cosas. Ese es el infralaxariano. El supralaxariano quita esa liniecita y dice, antes de la fundación del mundo, antes de que existieran todas las cosas, Dios decretó todas las cosas. Pregunto, ¿cuál de las dos glorifica más a Dios? ¿El supralaxarianismo o el infralaxarianismo? Laxarianismo. Laxarianismo. Entonces, Laxarianismo. muy bien. Supralaxarianismo. Muy bien. Entonces, miren lo interesante. Cuando nosotros conocemos la antropología, tenemos que saber que el hombre siempre va a tener muchas preguntas, va a tener muchas tentaciones, pero sobre todo tenemos que entender que el hombre es mortal. Y que la respuesta que esperamos de Dios no es para solucionar nuestros problemas individuales. Voy a hacer un ejemplo. Yo estoy usando gafas. Ahora, no es para verme más interesante, por si acaso. Es porque tengo presbicia. Punto. ¿Saben qué es la presbicia? Ceguera por vejez. Punto. Uno va envejeciendo y te dicen, de los 40 a los 45 es +1. De los 45 a los 48 es +2. De los 48 a los 50 es +2.5 y así sucesivamente cada 2 años te van subiendo 5 puntos hasta que terminas con unos para leer de cerca. ¿Por qué? Porque esa es parte de la mortalidad. O sea, yo tengo las gafas no para enmarcar mis ojos que son bellos y hermosos, sino porque estoy enfermo y es parte de la mortalidad. Gracias al Señor por la ciencia porque tenemos gafas. Sí, ¿y quién pecó? Pequé yo, pecaron mis padres. ¿Por qué tengo que usar gafas? No, porque eso es parte de la mortalidad. Si es así o no. Ahora, si eso es un principio hoy, es un principio hace 2000 años y es un principio hace 6000 años. ¿Me comprende? O sea, no pudiéramos inculpar que el hombre iba a perder por la caída. Porque por la caída, entonces, por eso muchas iglesias terminan diciendo, estás enfermo, ve a la iglesia, ayuna, ora para que el Señor te sane. Y llega la persona un mes después más flaca, más triste y más amargada. He orado, estoy ayunando, llevo 42 días, 2 más que Jesús. Está seco y abatido y Dios no me sana. ¿Y saben qué le dice el mal consejero? Te faltó fe. ¿Eso no es torturar a las personas? Comprendamos la antropología correcta. El hombre fue hecho mortal porque fue tomado del polvo de la tierra, porque la tierra es mortal. Toda la tierra nos dice que es mortal. Miren, si nos damos cuenta, en Génesis 1 y 2, Dios regaba la tierra, no con lluvia, con vapor de agua. ¿Por qué? Porque las plantas nacen, crecen, se reproducen y mueren. Pastor, aquí en Génesis 3:22 dice, y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Entonces, ahí cómo es esto. Muy bien. Debes recordar que la salvación es por Alex. Cuéntame. No te escucho. Alex. No te escucho.
Muy bien. Voy a responder la pregunta. Diga. No, Alice, que no se escucha. Ah, sí, no lo escuchaba. Pero bueno, voy a responder a esa pregunta porque es muy enigmática en un sentido. Recuerden que en el jardín del Edén hay dos árboles, ¿sí? ¿Cuáles son esos árboles que hay ahí que son símbolos perfectos? El del El árbol del conocimiento. conocimiento del bien y del mal. Y Muy el bien, árbol de la vida. muy bien. Listo. Alice nos dice que el versículo nos demuestra que somos mortales. Vuelva a leer, por favor, Andreita. Ya, pastor, espera. Dice, y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Muy bien. Hay algo muy importante sobre ese versículo. ¿Qué pasa si el hombre, estando separado de Dios, come del árbol que puede comer para que viva para siempre sin haber sido redimido? ¿Qué pasaría? ¿Cómo viviría? ¿En qué condición viviría eternamente? Pecado, O sea, impío. condenado, ¿sí o no? No habría ninguna opción de salvación. Es un acto de la benevolencia de Dios poner los querubines con espadas de fuego y expulsar al hombre del árbol, ahora, perdón, del huerto, para que no coma del árbol de la vida. Ahora, yo les hice una pregunta hace un instante. Habían dos árboles en el huerto del Edén. Uno es el árbol del bien y del mal, del conocimiento del bien y del mal, y el cual explícitamente se le dijo al hombre que no comiese. Básicamente ese árbol está simbolizando la ley de Dios, porque la ley es por la cual nosotros somos condenados, ¿sí? La ley realmente no salva. La ley te hace mostrar en qué nosotros podemos cerrar. Y el otro árbol, el árbol de la vida, ¿a quién tipifica? A Cristo. Y recordemos que el plan de Dios, si somos supralaxarianos, es un don de Dios la salvación, o sea, es algo que se confiere, que se otorga, que se da y que es irresistible. ¿Estamos de acuerdo? No es una opción. Entonces, si el hombre tuviera la capacidad de comer de ese árbol, se saltaría la justicia de Dios en la cruz del Calvario, porque sería una obra por la cual alcanzaría la vida eterna, pero sería una eterna vida en condenación. ¿Es claro lo que estoy explicando? Si hay alguna duda, por favor, porque la pregunta que hizo nuestra hermana Andrea no es fácil. Hoy está que comió escorpiones. Presbítero. Eh, para quizás entender el texto, el 3:22, dice, ¿no? Que van a ser como nosotros, dice Dios, o que no van a, como que da a entender que no son, que van a ser eternos, pero creo que tendríamos que ir un poquito más atrás, a Génesis 15, o sea, porque ya le está prometiendo en el decreto de Dios la promesa de la vida eterna, el Redentor. O sea, que Dios sabía, ¿no?, que en el futuro en la humanidad, que aquellos que iban a ser alcanzados por la gracia, aquellos que venimos de la simiente de Adán, porque somos naturalmente en pecado, pero a su vez sí nos promete eternidad, aún presentando, mirando Génesis 3:15, ¿no? Que si bien Dios les mostró la causa del pecado, pero a su vez también la promesa de ser libertados del pecado, que era por Cristo mismo, en Génesis 3:15. Por eso, capaz que al leer el versículo 22, uno se puede confundir,
pero si va a 3:15 puede entender más qué es lo que Dios le estaba queriendo decir. Estaba hablando del futuro. Muy bien, presbítero, muchas gracias. Ahora, recuerden que cuando promete vida eterna, no está diciendo que los va a hacer eterno, porque lo eterno es lo que no tiene principio ni fin. Cuando promete vida eterna, le está diciendo inmortalidad. Y recuerden que en toda la Biblia, la inmortalidad está bajo dos condiciones. Una pía y la otra impía. Una de redención y otra de condenación. Ahora, quiero volver a la clase de antropología para poder entender algo muy importante, ¿qué es el hombre? Y la concepción bíblica es el hombre se considera uno, el ser vivo, o sea, el humano. Tiene una parte intangible y otra parte tangible, lo que nosotros pudiéramos decir cuerpo y alma. Bueno, un poquito aquí está, la gráfica no nos ayuda porque hubiese sido alma y cuerpo. Sí, para estar con la misma idea de adelante. ¿Qué es el hombre? Un ser vivo, uno. ¿Sí? Hay una parte tangible e intangible. El cuerpo es mortal, el alma es inmortal. Por eso el cuerpo vuelve a la tierra de donde fue tomada y el alma a Dios. ¿Hasta qué? Hasta que sea glorificado y pueda dar cuentas de su vida mortal. ¿Cuál es el verdadero problema del ser humano? Estar enfermo, estar con plata, sin plata. ¿Cuál es el problema del ser humano? Su destino final, ¿o no es así? Esta es una clase muy pesada de la antropología. Dice en Salmo 37 que no hay un final feliz para el hombre que no es el hombre que no tiene paz. O sea, hablando de la paz que solo viene de Cristo y el cual somos justificados por él. No hay un final dichoso. Así que con el hombre, ¿no? Como vemos en Romanos capítulo 3, vemos allí toda una biografía de la condición del hombre. Es verdad, presbítero. Miren lo interesante, porque el origen y la misión del hombre está basada, y yo les dije que iba a ser una perspectiva diferente en Dios, en tres aspectos del carácter de Dios: su decreto, su pacto y su redención. ¿Por qué? Porque Dios creó a la humanidad para replicar su imagen sobre toda la tierra. Eso fue su voluntad, fue su designio, es el decreto de Dios. Eso es algo inevitable. Ahora, tenemos que verlo de una perspectiva, ese decreto de pacto, porque Dios de esa humanidad va a llamar un pueblo. La Biblia no dice que llamó muchos pueblos. Ahora, la connotación de pueblo o de nación es particular porque se refiere a personas que tengan una sociedad, una cultura, unas leyes, una liturgia en particular. O sea, cuando Dios lo crea en esta connotación, ¿por qué razón? Porque voy a hacer un ejemplo. Si acá tuviéramos un ruso, les aseguro que él defendería a Putin en este momento de tanta coyuntura. No por ser izquierdista, sino porque él comprende la situación geopolítica y sociológica que está viviendo en este momento. Nosotros hablamos de fuera de la cancha, de situaciones que no. Para entender al hombre o la creación del hombre, tenemos que entenderlo. Sí, Dios decidió, ordenó la humanidad para replicar su imagen en toda la tierra. Pero hay dos connotaciones que nosotros tenemos que anotar de la importancia de la creación del hombre, que hay una promesa pactual y una promesa redentiva. Si esto todo se hizo antes de la fundación del mundo,
Yo tengo que entender que hay seres humanos que están dentro del plan de Dios para salvación y otros para condenación o para juicio por sus propias obras. Cuando decimos que Dios llamó a un pueblo que guardara su palabra, es como sus vasallos. Esto es muy importante porque, por decir, nosotros estamos acostumbrados a orar Padre Nuestro, y en muchas connotaciones evangélicas es tan irreverente que dicen papito Dios como si se lo dijeran al abuelito. En muchos contextos se canta a Dios como si el Espíritu Santo fuera una mujer o como si fuera un ser que yo pueda conmover con mis emociones para provocar alegría o cierta atracción. Cuando Dios dice que fuimos creados como sus siervos, la palabra vasallo tiene que ver con siervo, con obrero. Y si usted quisiera entenderlo como esclavo, alguien me pudiera decir algún versículo donde la palabra de Dios diga que fuimos creados como sus príncipes o princesas o como la cosa primorosa de la creación. Ahora no me va a decir sobre que somos el iris de sus ojos, porque eso se refiere a Cristo y no a la humanidad. ¿Hay algún versículo que diga que nosotros somos esos encantadores príncipes y princesas? Y no me va a sacar segunda de No, Pedro, pastor, capítulo no lo 2, hay. versículo 9. Porque desde el comienzo, En Apocalipsis dice que somos reyes. O sea, para entendernos, pero esto de príncipes y princesas, sabemos que viene el movimiento carismático, ¿no? ajá, No sé dónde lo sacaron. exacto, y no es verdad. Ahora, cuando según de Pedro 2:9 dice que somos reyes y sacerdotes, nación santa, está diciendo en el término de autoridad para gobernar, en el nombre del que es rey de reyes y señor de señores. O sea, seguimos siendo vasallos, seguimos siendo siervos. ¿Por qué razón? Sí. Porque la distorsión de las iglesias hoy en día es de tal manera que es hasta blasfema. Porque entonces, como soy hijo del rey, tengo que caminar en carro, casa y beca. Todo me tiene que salir como yo quiero. Y Dios me tiene que dar todo lo que yo pido, porque los deseos de mi corazón son los deseos de un Dios pequeñito. Pero cuando nosotros vemos el origen y misión del hombre en términos del decreto, Dios quiere que su humanidad, perdón, que su imagen en la humanidad del hombre llene toda la tierra. Decreto del pacto tiene que ver con el gobierno de Dios, con el trono de Dios. O sea que nosotros somos reyes, y es lamentable porque hoy en día esos reyes le recogen el popó a los gatos, a los perros, a los canarios. Están al servicio del placer, del bienestar, pero no de Dios, ni del reino de Dios. Y el tercer aspecto que yo quiero que nosotros veamos del porqué de nuestra creación, del origen y misión, tiene que ver con un aspecto redentivo. Y con esto nosotros tenemos que estar convencidos que la iglesia está conformada por viles pecadores, por pequeños gusanos de Jacob. Dios salvó a su iglesia, su asamblea eterna y gloriosa, pero todos tenemos el mismo fin. Se dan cuenta que esta perspectiva no es desde hay que multiplicarse, hay que fructificar, hay que señorear, hay que trabajar, sino desde el macro de la escritura. Usted puede poner esto en cualquier época, hace 2000 años, hace 4000 años o hace 6000 años o dentro de 2000 años más, y usted va a entender que el hombre sigue siendo el mismo. ¿Alguna opinión o algún aporte?
Está siendo muy ladrilluda la clase, muy pesada. Por favor, ayúdenme si no. Ayúdeme, Pastor José Henry, defiéndame. No, pastor, todo muy claro. La clase está súper pastor. Espero que se ponga más súper porque yo creo que voy a sacar ahora los ladrillos. Porque quiero explicar un poquito el decreto de Dios, porque en consejería casi siempre nosotros, ¿te sientes mal? Ven, yo te abrazo. Y a veces la persona se siente mal por su pecado. Se siente mal porque no quiere poner en práctica los principios de Dios. Se siente mal porque no quiere ser imagen de Cristo. Recuerden que el decreto de Dios tiene que ver a todas las cosas: salvación, buenas obras, actos malvados, eventualidades, duración de la vida, destinos y asuntos de las naciones, eventos aún no tan importantes, porque el decreto de Dios nos quiere decir que Dios es soberano y lo controla todo. ¿Si es así o no? ¿Alguna pregunta hasta aquí? La imagen de Dios tiene que serla siempre en medio de toda circunstancia. Sí me comprenden, ese es el mandato de Dios. ¿Qué tal yo decir, es que, pastor, es que no tengo plata, entonces, pastor, es que estoy enfermo, entonces, ustedes completen el resto, ¿sí? Pastor, es que lo que pasa que no puedo porque Dios demanda a sus hijos obediencia, no justificaciones. ¿No les parece interesante esa frase? Dios demanda del hombre obediencia y no justificaciones. Y eso es algo muy importante. Miren, estos son los aspectos que nosotros tenemos que entender sobre el decreto de Dios. Y lo encontramos en Génesis 5. Sí, porque Dios creó la humanidad para replicar su imagen sobre toda la tierra y gobernarla. ¿Qué es lo que yo quiero explicarles a ustedes, queridos hermanos? Y que nosotros debemos entender. Que ser reyes y sacerdotes implica gobernar. No ser gobernados, no seamos vergüenza delante de Dios. ¿Dónde tenemos que gobernar? En el hogar. ¿Por qué Dios no quiere que un matrimonio esté debajo de otro matrimonio? Un ejemplo, mi hija se casa y le digo, ay, mi hijita, como los arriendos están caros, yo te arriendo a mitad de precio una habitación. Voy a lucrar con el matrimonio de mi hija. ¿Qué les parece? Bueno, no le voy a decir que me pague el arriendo, que me colabore para los servicios. Miren, algo que es importante que debemos entender. Cuando tú pones dos autoridades en un mismo espacio, en un mismo tiempo, tarde o temprano se van a usurpar. ¿Sí me comprenden? Por eso Dios quiere que el hombre, cuando se case, abandone a su padre y a su madre y se una a su mujer, porque él es conformado en autoridad. ¿Quién responde cómo se comporta el hogar delante de Dios? Ayúdenme. El varón. Muy bien. Dios nunca le pedirá cuentas a la mujer porque la mujer fue constituida en ayuda idónea, pero la mujer no se puede estar callada y les voy a decir por qué. Porque el quinto mandamiento dice que los hijos deben honrar a padre y a madre. ¿Por qué? Porque los dos son autoridades. Entonces la esposa debe decirle al marido, esto es lo que agrada a Dios, te felicito, lo estás haciendo bien. O si no está agradando a Dios, yo no puedo decir, es que como él es el hombre, entonces que él dé cuentas a Dios y yo sepa que está haciendo mal. Por eso Dios nos dio principios en su decreto
cómo funciona el hogar, cómo se constituye. ¿Qué es el hogar? Una casa habitada por personas. Hay algunos ejemplos en la Biblia. Marta, María y Lázaro. ¿Qué son, pastor? 3 hermanos que viven en una casa. ¿Por qué los 3 hermanos viven en una casa? Porque están solteros y porque posiblemente los padres habían muerto. Eso es un hogar. ¿O no es así? ¿Cuántos problemas tuvo Jacob por vivir no en la misma casa, sino cerca del suegro? ¿Cuántos problemas tuvo Isaac por no casarse joven? Abraham le tuvo que conseguir la esposa. Queridos hermanos, Dios diseñó el hogar en su decreto eterno y dijo cómo funcionaba. ¿Quiénes son las autoridades? ¿Por qué el hogar? Y miren lo interesante que vamos a ver del porqué del hogar sin ver la perspectiva ni eclesiológica ni gubernamental. Es para expresar cultura, sociedad y trabajo. Está en Génesis capítulo 1. ¿Qué es cultura? Lo que se establece como tradición y costumbre. O sea, no es como hoy que tenemos que innovar. Todo lo que por lo general se innova termina siendo pecaminoso. Muchas iglesias caen en innovar los cultos para que no sean aburridas. Y salieron los que antes que cantaban himnos, ahora salen con pelucas, con taches, con tatuajes, con humo. Pero es que el culto es para Dios, no es para los hombres. Queridos hermanos, el decreto eterno determinó la cultura en la cual el creyente debe vivir desde su origen. ¿Qué es la cultura? Tradiciones y costumbres. Les voy a decir algo. El Día del Señor es tradición y costumbre para el pueblo de Dios. Sí, también es un mandato y también es ley. El diezmar y el ofrendar. El vestirse decentemente y en orden. Ustedes van a encontrar en la Biblia la supracultura, que es diferente a todas las culturas de la humanidad en cualquiera de sus aspectos, pero que todos los cristianos, no importa si hablan chino, japonés, ruso, inglés, alemán, ucraniano, el que sea, es el mismo para el cristiano. ¿O no es así? Desde Génesis, Dios nos dejó una cultura para que nosotros la vivamos. No nos dejó para crear cultura, queridos hermanos. Nos dejó para que nosotros la entendamos desde la Biblia, la copiemos desde la Biblia y la practiquemos. No nos dejó nada para que nosotros creamos. Todas las culturas humanas son paganas, por lo tanto son idólatras, blasfemas en términos generales. Por eso yo no entiendo por qué alguien se puede sentir tan orgulloso de que, ay, yo soy costeño, o yo soy boyacense, o yo soy nariñense, o yo soy peruano, yo soy colombiano. No, porque no es la cultura humana la que es la bandera del cristiano, sino la supracultura del evangelio. Ahora, miren lo interesante, porque la cultura son tradiciones y costumbres que hacen personas que viven bajo una ley y comparten esa misma cultura. ¿Eso cómo se llama? Sociedad. No estoy hablando, o sea, antropológicamente el ser humano no fue llamado para vivir como un hongo, solo, ni que se vaya a una cueva. ¿Por qué? Porque crece en un hogar, es formado en un hogar, se multiplica en un hogar. Tiene que abrazar una cultura, la cultura de Dios. Ahora, todos estos hogares reunidos conforman la sociedad. Por eso nosotros encontramos en todo el mundo estos 4 elementos. Ahora, es una sociedad que trabaja,
¿Qué es el trabajo? Conjunto de actividades con el objetivo de producir bienes y servicios. Y si usted se va a Génesis, si usted tiene algo es para producir algún bien o para servir a alguien. ¿Por qué? Porque fuimos creados vasallos. ¿Preguntas hasta aquí? ¿Vamos comprendiendo? Algunos muchachos en la casa, ay papá, es que todos los domingos hay que ir a culto. Sí, señor. Pero ¿por qué no me puedo tatuar una oreja? ¿O por qué no me puedo poner un piercing en la nariz? ¿O por qué no me puedo? Porque hay cosas que hemos tomado de la cultura mundana y no le vemos mal alguno. La Biblia dice que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Todos los aspectos culturales donde se guardan y se cobijan en dos aspectos, en dos instituciones fundamentales, el hogar y la sociedad. Y todos estamos llamados a trabajar. Y como dije el domingo en la prédica, la función del cristiano es trabajar, trabajar y trabajar. No a pedir subsidios. ¿Preguntas hasta aquí? ¿Aportes? Esto es la base fundamental de la antropología. ¿Cómo aconsejamos? Por eso Dios condena a aquel que en el hogar no se quiere sujetar. ¿Qué dice? Sácalo del hogar y sacarás el problema de la nación de Israel. Este salmo es extraordinario. Cuán innumerables son tus obras, oh Jehová. Hiciste todas ellas con la sabiduría. La tierra está llena de tus beneficios. Si usted se devuelve a la imagen anterior de hogar, cultura, sociedad, ¿y cuál era el cuarto? El trabajo. Son bendición de Dios. Y es como Dios nos bendice. Hoy en día están saliendo tantas formas de ganar dinero sin trabajar. ¿Y saben cómo lo llaman? Inversión. Invierte. No, el trabajo es inversión. Ese tipo de oferta se llama especulación, es ilegal y es antibíblica. Ganarse el dinero por una lotería o por engañar a otros o porque yo le entregue a otros a trabajar el dinero, es como yo entregar a mi mujer a otro para que le haga a los hijos y yo los críe y los firme. Cuán innumerables son tus obras, oh Jehová. Hiciste todas ellas con tu sabiduría, la tierra está llena de tus beneficios. Esto describe el decreto eterno de Dios. ¿No se han dado cuenta? Por haber oído estos decretos, miren lo interesante, y haberlos guardado y puesto por obra, Jehová tu Dios guardará contigo el pacto y la misericordia que juró a tus padres, y te amará y te bendecirá y te multiplicará y bendecirá el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, tu grano, tu mosto, tu aceite, la cría de tus vacas, los rebaños de tus ovejas, en la tierra que juró a tus padres que te daría. Bendito serás más que todos los pueblos, no habrá en ti varón ni hembra estéril, ni en tus ganados. Miren cómo presenta Dios la bendición de Dios, en bendecir el trabajo, en bendecir el vientre, en que nosotros tengamos descendencia. Esto es parte del decreto de Dios. ¿Para qué fuimos creados? ¿Para qué fuimos puestos en la tierra? Para multiplicar la imagen ¿de quién? De Dios. Pregunto, si usted fuera un artista y hace un cuadro y le sale horrible, ¿qué hace con él? Ayúdenme. ¿Qué haría usted si es un artista y le sale un cuadro horrible? Pastor, pero depende, porque ahora los cuadros son abstractos.
No, no importa. ¿Qué hace con una obra de arte que salga de sus manos? Pues, pastor, o le doy un concepto o la destruyo, vuelvo y la hago. Muy bien. Fíjense que la imagen de Dios es la obra de las manos de Dios. Cada hijo de Dios tiene que engendrar hijos de Dios. Cada hijo de Dios va multiplicando la imagen de Dios. ¿Sí vamos comprendiendo? Pacto de Dios. Voy a avanzar un poco rápido. Dios creó la humanidad para replicar su imagen sobre toda la tierra. Bajo la perspectiva del pacto, ¿sí? Entendamos creación o el origen y el propósito. ¿Qué tiene que ver? Hay 4 aspectos fundamentales que posiblemente nunca hemos considerado. Deme un segundo si fueran tan amables. Espérenme. Uy, no, espérenme. Vamos a volver aquí. Igual yo las Muy bien, mis hermanos, aquí regresé. Entonces, miren lo interesante. Desde la perspectiva del pacto, Dios nos creó con un propósito. No ser príncipes y princesas, sino ser vasallos. ¿Qué quiere decir eso? Somos creación de Dios, ser siervos que viven en favor de su gloria. La pregunta mía es, en el hogar, en la cultura, en la sociedad y en el trabajo, ¿no piensan en ese propósito hermoso pactual de Dios de que aprendamos a servir, a ser vasallos? Porque estos vasallos conforman el reino de Dios. Pero lamentablemente muchos cristianos criamos a nuestros hijos como príncipes y princesas. Nosotros somos los siervos de ellos y no los siervos de Dios. Al final esos príncipes y princesas no amarán a Dios, porque el reino de Dios es el propósito central de la existencia nuestra. O sea, ¿para qué creamos y criamos hijos? No para que sean pequeños monstruos en la iglesia, sino para que ellos sepan dar la mano, para que sepan servir, para que sepan amar. Mi hermana Sonia pregunta, ¿vasallo es lo mismo que siervo? En el contexto de reino, de pacto, sí. Porque el vasallo da cuentas, obedece, no cuestiona. La vida misma nos enseña que estamos al servicio del Señor. Y siendo vasallos y perteneciendo al reino, o sea, siendo siervos útiles, somos autoridad puestas en esta tierra. ¿Qué quiere decir? Que Dios gobierna no de manera etérea o mística, sino Dios gobierna cada centímetro de su creación y de manera particular por medio de sus autoridades. Les voy a explicar un poquito. Su hogar es una embajada del reino de Dios. ¿Sí me comprendieron? Su hogar es una embajada del reino de Dios o un consulado del reino de Dios. Su iglesia local, de la misma manera, y todos nosotros en medio de la sociedad, de las naciones, y lo hacemos abrazando su ley, su palabra. Y como en otras oportunidades les he explicado, mis amados hermanos, que algo que es muy importante, la ley de Dios no solamente tiene aspectos morales, litúrgicos, civiles. O sea, no podemos departamentalizarla. La ley de Dios es un todo para vivir cada día o día con nuestro Dios. ¿Preguntas hasta aquí? ¿Se dan cuenta que antropológicamente fuimos creados bajo el decreto de Dios para ser imagen? Bajo el pacto de Dios para ser siervos o vasallos.
no príncipes y princesas, no los intocables o los que, Señor, necesito sanarme y tiene que sanarme, o Señor, necesito cumplir este sueño, necesito que me aumenten el sueldo, o Señor, necesito que me cubras con tu manto para que no me pase nada. No es que a los cristianos les pasan cosas malas, pregúntenle a Jeremías, pregúntenle a Isaías, pregúntenle a Pedro, pregúntenle a Pablo, pregúntenle a Marcos, pregúntenle a Juan, el discípulo amado. La tradición dice que lo echaron en aceite hirviendo. Y no era para quitarle la artritis o el reumatismo. Se ríen, son malos. Un versículo de la Biblia vamos a leer para entender un poquito. Deuteronomio 7:9. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Y se los pongo en contexto. Dios se lo dijo cuando estaban en el Éxodo, cuando estaban en el desierto. Miren, en el desierto al pueblo de Dios les pasó cosas hermosas. Fueron los primeros en estrenar una ropa que les durara 40 años y sandalias que les duraron 40 años, que no les desgastaba. Eso dice la Biblia. Fueron los primeros en beber de una roca, o sea, agua manantial, purificada, extra purificada. Miren el ozono de Dios, una piedra de filtro. Ese cuidado que el Señor tuvo. Comieron comida ni siquiera enlatada, sino directamente del cielo, maná, preservada de una manera, o sea, miren, era como esas cápsulas que hoy tenemos que tienen B12, B6, A1, C1, tiene de todas las vitaminas necesarias. Porque Dios está guardando un pacto con su pueblo. Él es su rey. Él es su padre. Ahora, cuando dice la palabra padre, es un padre en su trono, gobernando. No es un papito Dios, romanticón. Eso es una blasfemia que en muchos lados tienen. Que ay, voy a cantarle a papito Dios. La Biblia no enseña eso. Dice, teme delante de Jehová, tiembla. Somos sus hijos en Cristo, es verdad, pero recordemos, somos pecadores. Salmo 103, versículos 17 y 18. Mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad hasta la eternidad. Yo hago una pregunta aquí. ¿Usted sabe qué es misericordia? ¿Quién me ayuda mientras que tomo un sorbito de agua? Uno solo, por favor. Entender las miserias del otro. Muy bien. Mi hermana Sonia dice, sí, la Biblia dice Abba Padre. Dice que el Espíritu Santo te hace clamar Abba Padre, pero el contexto de Abba Padre o de Papito Dios es en el contexto del trono y de la revelación de Dios. El Señor Jesús dijo, oraréis así, Padre nuestro que estás. Miren lo interesante. Muy bien, mi hermana Sonia, pero es un papá que está en los cielos. Santo es tu nombre. O sea, pongámosle distancia a ese papá porque él es santo y nosotros somos pecadores. ¿Qué más dice? Hágase tu voluntad y no nos metas en tentación. Si usted comprende cómo el Señor Jesús nos está diciendo que oremos a Dios nuestro Padre con toda la intencionalidad de que nuestro corazón tiemble. Él no es nuestro amigo en el sentido de nuestro compañero, parcero, hermano, no sé cómo le dirán en su tierra.
Él es Dios Padre, Dios sentado en su trono, está en los cielos. Él es santo, nosotros no. Tenemos que orar ante Él con esa reverencia, entendiendo que somos pecadores. Si usted ve el Padre Nuestro, dice, perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos dejes caer en la tentación de no perdonar, más líbranos del mal de no perdonar, porque somos pecadores. Y es lo que más luchamos, a que no. Acá puede que todos sean fieles en su hogar, pero ¿cuántos de ustedes tienen personas que no les han perdonado las faltas que le han hecho? Queridos hermanos, ¿por qué les pregunto sobre la misericordia? Porque acá dice más, la misericordia de Jehová es desde la eternidad hasta la eternidad. Y solo Dios tiene misericordia de los que son miserables pecadores como ustedes y como yo. Ese es el pequeño halago que podemos encontrar en este versículo. De lo vil, de lo menospreciado, escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Queridos hermanos, Dios ha tenido misericordia de nosotros. A esto llamamos nosotros pacto de Dios. Es la justicia de Él sobre nosotros. ¿Y cómo guardamos su pacto? Al creerle al Señor, al vivir para Él. Una persona que no viva en el contexto del decreto de Dios, de replicar la imagen de Dios, que no viva en el contexto del pacto, ¿sí? De ser un siervo para Dios. Usted me está comprendiendo, querido hermano, hermana que me escucha, que usted vive para Dios, no para el servicio ni de su esposo, ni de su esposa, ni de sus hijos, ni de la sociedad, ni de la política, ni de nadie, sino de Dios. Y se lo puedo demostrar con la Biblia. En Efesios dice que si usted está trabajando, trabaje para Dios, no para el que le paga. Si usted es esposa, sujétese a su esposo, porque Cristo ha sujetado a la iglesia y ese esposo tiene que ser esposo como Cristo amó a la iglesia. Y los hijos deben sujetarse a los padres y la iglesia a sus pastores. Se dan cuenta, queridos hermanos, que el pacto nos hace entender que fuimos creados para ser siervos y vasallos y que el gran problema de los seres humanos es su ego, su egolatría, su narcisismo. Yo no vuelvo a la iglesia porque es que a mí no me dejan servir. Y a veces él está entendiendo servir es que quiere predicar, pero no quiere lavar los baños, no quiere venir a hacer otras cosas que tiene que hacer. Hay muchas personas que solucionan es con dinero. No, pastor, yo pago a alguien, yo le doy a alguien, pero yo no lo hago con mis manos. Y cuando la Biblia dice guardar su pacto y los que se acuerdan de sus mandamientos y ponerlos por obra, quien pone por obra es quien obedece, quien agacha su cabeza, quien sirve. ¿O no es así? La Biblia dice que sí, Dios es Padre, pero es sentado en su trono. Y si ustedes se dan cuenta, en el Antiguo Testamento, la paternidad de Dios es como la paternidad del rey sentado en un trono que gobierna una nación. ¿No les parece increíble? Hoy no tenemos que criar en la iglesia ni en los hogares príncipes y princesas que tú no les puedes decir nada. No, tenemos que aprender a ser humildes y mansos de corazón, a ser siervos. Cristo nos dio ese ejemplo. La redención. Bueno, ¿tienen alguna pregunta hasta aquí sobre el pacto y sobre la antropología, que el hombre fue criado bajo una perspectiva pactual para ser vasallos, para ser siervos? No príncipes y princesas, los juniors chiquitos. Muy bien, mi hermana Sonia. Hay dos maneras de decir. Dame un segundito, Andreita, que le respondo esto a Sonia y te doy la palabra.
porque ella me pregunta, dice, ¿no podemos decir a Dios papito? Y hay dos connotaciones con la cual nosotros podemos decir papito. Y yo les voy a hablar de mi niñez. ¿Sí? Yo a mi papá una vez le dije, bueno, yo siempre le he dicho papito porque él nunca nos dejó decirle papá porque suena muy seco, pero le decimos papito con el afecto, pero con todo el respeto y el cariño. ¿Sí? Es como cuando usted dice, papito, no me vayas a pegar, papito, yo me estoy portando bien, papito, sí, hay temor en mí. Y dice la Biblia que nosotros podemos decir papito Dios en este contexto, que nace del temor y del temblor y del conocimiento de Dios, no en ese papito como cuando te dicen, oye guapo, ¿me regalas para el helado? Papito, ¿me regalas para el helado? Papito, ¿me das para comprarme un Xbox nuevo? Papito, ¿me regalas este iPhone? Sí, me comprende. No dice papito en el son de confianza. Cuando la Biblia dice de papito, es en el contexto de temor, de temblor, de reverencia, producido por el Espíritu Santo que te da el conocimiento del Dios verdadero. Ahora sí, Andreita. Pastor, eso quería pues decirte sobre el Abba Padre que está mal usado, mal traducido o mal, porque es la cercanía que tiene uno al Eterno por medio de nuestro Señor Jesucristo. O sea, por eso ahí dice el versículo que es por medio del Señor Jesucristo que nosotros nos podemos acercar a Él y decirle, Abba Padre. ¿Sí? No es Sí. por nosotros, porque nosotros no tenemos, no podemos hacerlo. Es una cuestión de reverencia y de respeto hacia nuestro Padre. Ahora, Andreita y a todos, solo hay 2 versículos en toda la Biblia en esa referencia. Sí, pastor. No hay más. Entonces no podemos de 2 versículos hacer una doctrina para decir en nuestras oraciones, Es que lo que yo papito venía a Dios. decir es que yo estuve mirando eso sobre si era correcto decirle papito o Abba Padre. Yo estuve como investigando en eso porque eso me causó, precisamente en este tiempo, en estos días me causó curiosidad, porque pues solamente lo he visto en la Biblia en un solo versículo. 2. Entonces sí, por eso te digo, solamente lo he visto, yo solo lo encontré en uno. Entonces yo dije, ¿es correcto, no es correcto? Y tú sabes cómo soy yo, que yo tengo que investigar, que tengo que mirar, y estuve mirando. Entonces, en lo que yo investigué, vi que no es correcto, decirle así, porque no No, es, bueno, no es correcto, Andreita, en el sentido de hacerlo con la motivación equivocada, de confianza y exactamente, de reverencia. sí, Pero exactamente. es correcto como cuando uno dice, papito Dios, ayúdame, realmente no sé qué hacer. Papito Dios, Claro, estoy en en un esta, momento, o es sea, que a con veces el a uno temor y en medio de la angustia salen es esos, producto de la guianza del Espíritu Santo en medio sí, de la señor, súplica y de la oración, ¿sí? No de la confianza. Muy sí, bien. señor, es, Otro aspecto importante, muy importante. Recuerden, decreto, pacto, ahora vamos a ver redención. Tiene que ver de lo siguiente, la revelación de Cristo. El hombre fue puesto en este mundo para revelar a Cristo. Hay un plan de salvación. Pregunto nuevamente, ¿antes del pecado o después del pecado está este plan de salvación? Supralapsariano. Muy bien, Jaime. antes de, Muy bien. antes de. Entonces, no nos debe sorprender que Adán y Eva hayan pecado. Todo lo contrario, debemos gozarnos en cómo Dios los salva, cómo Dios los llama. Y esto es muy importante para nosotros, porque la redención nos va a hablar no solamente de personas, de cultura o una sociedad o de trabajo. Ya nos pone en el contexto correcto de la iglesia, del pueblo escogido, llamado y santificado. La salvación y condenación, el anuncio y la denuncia del evangelio.
y la adoración y la alabanza a nuestro Dios. El hombre tiene ese propósito. Yo les hago una pregunta tal vez que ustedes, ¿no es interesante adorar a Dios en medio de la necesidad, como lo hizo la viuda trayendo 2 blancas o 2 monedas pequeñas al templo, o como lo hizo Simeón esperando al Salvador, o Ana la profetisa? Queridos hermanos, nuestra vida tiene una sola importancia y es la iglesia del Señor. La iglesia que está llamada a la adoración y a la alabanza. Yo he hablado muchas veces con mi familia que quisiéramos ver a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos de una manera tan extraordinaria, sirviendo dentro de las iglesias, que nosotros nos podamos unir, queridos hermanos, para hacer ese pequeño reino en medio de un mundo en oscuridad. Si ustedes se dan cuenta, en el 4º mandamiento dice, acuérdate del día de reposo. ¿Cómo dicen? ¿Se acuerdan? ¿Para qué es? Santificar. Para santificarlo. Pero ¿cuál es cómo podemos acordarnos del día de reposo y cómo podíamos santificarlo? Cuéntenme, por favor. Para apartarlo para él. Sí, claro, Ese pero día. ¿cómo lo hacemos? Ahí dice en el mismo Éxodo 20, versículo 9, dice cómo nosotros vamos a separar ese día. Dice 6 días trabajando y haciendo nuestra obra. Porque trabajamos para el Señor. Y el día de reposo no es para el hogar, no es para el esposo, no es para los hijos. Dice, es para Dios. De hecho, prohíbe hacer cualquier obra. Ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Queridos hermanos, el propósito de nuestra vida en esta tierra es, en el día del Señor, poner un poquito del reino de Dios al servicio de esta humanidad caída, para predicar el evangelio, para poder proclamar las buenas nuevas. Vamos comprendiendo que por eso no todas las iglesias son lugares de Dios y muchos lugares son sinagoga de Satanás, porque son lugares de religión, lugares que no se predica a Cristo, sino se predica bienestar a los hombres. Se les promete y se les atrae por el amor al dinero, para que pacten, para que siembren, para que busquen sanaciones y cosas así. Lázaro no era un hombre que comía de la mesa del rico y no se fue en esa parábola al seno con Abraham. Ahora no estoy diciendo que los ricos no irán al cielo. Lo que estoy diciendo es que con dificultad se salvan porque aman el dinero, como lo dice Santiago. Queridos hermanos, el propósito del hombre es redentivo, porque a través de nuestra vida se está revelando a Cristo. De generación en generación hay un plan de salvación. Ese plan de salvación tiene un propósito, la iglesia de Cristo. Ahora, la iglesia universal es esa iglesia de todos los tiempos, pero cada iglesia local manifiesta un hermano, una hermana en Cristo, donde yo estoy llamado a hacerle el bien a ese prójimo, no al prójimo que me conviene. Es muy fácil a mamá regalarle la mejor batería de cocina, o mandarla de viaje, o llevarla a comer. Y al hermano que está en Cristo, que despreciamos porque es pobre, o porque posiblemente no tiene algunos dones. Es que la iglesia local habla de mi familia, de mis hermanos a los cuales yo me debo y me entrego
donde nos gozamos en bautizo, donde nos gozamos en matrimonios, en membresías, en confesiones de fe, también en sanaciones, también en trabajo, también en tantas cosas, porque el evangelio es de generación en generación. Pero también la iglesia evidencia el juicio de Dios. Hay salvación y hay condenación. Hay un anuncio y una denuncia permanente. Pero es el lugar también donde nosotros adoramos y alabamos al Señor. Es el lugar donde nosotros nos consagramos a servir como vasallos y a multiplicar la imagen de Dios como lo decretó Él, mientras que el Señor venga por nosotros, esperando esa vida eterna, esa glorificación. Salmo 18, 1 al 2, te amo, Jehová, fortaleza mía, Jehová, roca mía y castillo mío, mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Miren, confluye este salmo las tres ideas: decreto de Dios, pacto y redención. Ese es el propósito de nuestra vida, hermanos. Dejemos de buscar el bienestar de este mundo. La iglesia no es un lugar litúrgico, aunque hagamos liturgia. Es un lugar vivo donde manifestamos que Dios ha tenido misericordia de nosotros, que salva. Juan 1:29. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y le dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ese es el único mensaje que nuestras iglesias dan. No es juzgar a pecadores, es a presentar la redención de nuestro Dios, que es por gracia, que es por fe y que es para la gloria del Señor. Amados hermanos, quedé sin voz, mi garganta arde. Y no sé si tienen alguna pregunta, algún aporte. ¿Cambió nuestra perspectiva de la antropología? ¿Por qué? ¿De dónde venimos y para qué estamos? ¿Tiene que ver con nosotros? No. Y si hay algún beneficio, es un efecto colateral. Y si no, gocémonos lo que estemos viviendo. Ya estamos salvos. Ya nos esperan el reino de Dios, la ciudad de Dios, el reino de Dios. Nuestro Cristo nos espera. Mientras tanto, aprendamos a ser siervos, aprendamos a multiplicar la imagen, aprendamos a ser humildes de corazón y mansos. Para eso estamos en este mundo. Ese es el propósito de la iglesia. No queremos fariseos que confiesen a Cristo el domingo y vivan sin Dios el resto de la semana. Entonces, no digo más. Por favor, sus aportes, preguntas, y si no, que el Señor les bendiga. Y mucho. Pastor, muchas gracias. Una clase muy importante para comprender también la importancia de la antropología en la consejería bíblica. Muchas gracias, Pastor. Es interesante, pastor, gracias por lo que dice, porque es la manera de concluir. Si aconsejamos es bajo estas tres perspectivas: decreto, pacto y redención. Ahí el consejo va a apuntar a la gloria de Dios, no a solucionar nuestros problemas, no a solucionar las circunstancias, sino a llevarnos una realidad. Estamos en Cristo, gloria a Dios. Jairito, ¿ibas a decir algo? Hermana Sonia, muy buenas noches. No, importante, pastor, como dijo el pastor José Henry, conocer acerca de la antropología, por qué Dios nos puso aquí, cuál es la cultura en la que Él nos puso, porque muchos de los que están a nuestro alrededor para ser aconsejados, aparte de nosotros mismos que debemos ser aconsejados,
debemos entender cuál es nuestro propósito aquí, ¿no? Y si en medio de la cultura, en el trabajo o en las circunstancias que estamos haciendo algo mal, pues podemos corregir. Pero si no sabemos dónde estamos ni para dónde vamos, pues es difícil corregir. Y, y es, por ejemplo, en el caso de la amiga de mi esposa, que uno le puede presentar el evangelio, pero también puede decirle qué está haciendo mal o qué no está de acuerdo a la cultura de Dios o al propósito que Dios tiene a cada uno de nosotros. Muy bien, Jairito. Entonces la pregunta sería si hemos aprendido, ¿estamos gobernando el hogar a la manera de Dios? ¿Estamos sirviendo en la iglesia a la manera de Dios? Antropológicamente hablando, ¿estamos en la sociedad presentando la redención de Dios? ¿Tienen la respuesta? La pregunta es individual, es para todos. Es para todos, pero también individual. Es algo que tenemos que responder y que daremos cuentas al Señor. Basta de quejarnos por nuestras circunstancias pasajeras. A multiplicar esa imagen, es decreto de Dios. A ser siervos, porque somos parte del pacto eterno de Dios, del reino de Dios. Y a evangelizar o predicar las buenas nuevas a Cristo, a todo el mundo, a tiempo y fuera de tiempo. Ese es nuestro propósito, esa es la antropología. Amén. Entonces vamos a orar y vamos a pedirle al presbítero Juan que nos despide en oración. Señor, te damos gracias por lo que hemos aprendido. Ayúdanos a atesorarlo en nuestro corazón y a ponerlo en práctica y por supuesto, Señor, ayúdanos a vivir en tu palabra y a vivir la palabra. Bendice a los hermanos aquí, bendice a la familia pastoral y en el nombre de Jesús sabemos que el propósito por el cual nos has dejado, cada uno de tus hijos, es para que tu nombre sea honrado y glorificado y para que anunciemos el mensaje de Jesucristo. Gracias, Señor. Tú seas en gran manera alabado y honrado cada día a través de nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor me los bendiga. Hasta mañana. Que les bendiga. Buenas noches. Hasta mañana, hermanos. Hasta mañana. Muchas gracias a todos. Que descansen. Bendiciones para todos, hermanos. Dios los guarde. Bendiciones. Saludos a todos. Bendiciones. Me dio hambre.